Un sheriff arrogante se burló y humilló a una mujer apache frente a todos, pero no sabía que su esposo lo estaba observando. Y lo que hizo después dejó a todos helados. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio árido de Arizona, donde el sol de 1876 quemaba la tierra hasta volverla polvo, había un pueblo llamado Sandoval que vivía entre el miedo y la costumbre. Las calles secas guardaban huellas de caballos y carretas, y en cada esquina se respiraba el olor a madera vieja y sudor. El bar de la calle principal era el corazón del pueblo, el lugar donde los hombres bebían para olvidar la dureza del desierto y donde el sheriff Clayton construía su reputación sobre la vergüenza ajena. Aiyana entró aquel día con las cuentas azules de su madre colgando del cuello. Eran pequeñas, gastadas por el tiempo, pero para ella contenían todo lo que quedaba de una mujer que le había enseñado a leer las nubes y a caminar sin romper las ramas secas. Su esposo Nantan iba detrás, silencioso como siempre, observando cada rostro con esos ojos oscuros que parecían medir las distancias antes de cruzarlas. No habían venido por curiosidad. El consejo de la tribu los había enviado porque Sandoval estaba en apuros. Un bando de hombres armados cobraba protección a los comerciantes, robaba ganado de los rancheros más débiles y controlaba las rutas donde pasaban los suministros. El acuerdo entre las tribus y algunos poblados era antiguo. Cuando uno estuviera en peligro, el otro extendería la mano. Así había sido siempre, incluso cuando esa mano venía de quien muchos llamaban salvajes. Aiyana insistió en acompañar a Nantan porque sabía de hierbas medicinales, leía marcas en el suelo con precisión y desde niña había aprendido a negociar con las mujeres que vendían harina y cobijas en las ferias. Su presencia, pensó, podría ablandar corazones. Pero en el bar de Sandoval nada de eso importó. Clayton estaba apoyado en la barra, con el sombrero echado hacia atrás y la insignia brillando bajo la luz turbia que entraba por las ventanas sucias. Cuando vio a Aiyana, sus ojos se iluminaron con esa crueldad pequeña que algunos hombres confunden con poder. No dijo nada al principio, solo la miró de arriba a abajo mientras los otros hombres dejaban de hablar y se volvían para ver el espectáculo. «Miren lo que tenemos aquí», dijo Clayton con voz alta arrastrando las palabras. «Una india que se cree lo suficientemente buena para entrar donde beben los hombres de verdad». Las risas empezaron lentas, incómodas al principio, pero crecieron cuando Clayton dio un paso hacia ella. Aiyana no se movió. Apretó los labios y mantuvo la mirada firme, aunque sentía el calor subirle al rostro. Las cuentas azules pesaban contra su pecho, como si quisieran recordarle quién era. «¿Vienes a vender algo, India? ¿O a mendigar?» «Venimos a ayudar», respondió Aiyana en español claro, sin temblor. «Nos enviaron porque saben que podemos proteger el pueblo». La risa de Clayton fue peor que un golpe. Se dobló hacia adelante, sujetándose el estómago, y los demás lo imitaron. Uno escupió hacia el suelo, cerca de los pies de Aiyana. Otro murmuró algo sobre salvajes y enfermedades. Desde la penumbra del salón, Nantan observaba. No se movió, no apretó los puños, no dejó que su rostro mostrara nada. Pero cada palabra, cada risa, cada gesto quedó grabado en su memoria como marcas en piedra. Conocía a Clayton desde hacía años, no personalmente, pero sí por las historias que llegaban de pueblo en pueblo. Un hombre débil que necesitaba humillar a otros para sentirse fuerte. Un hombre peligroso no por su valor, sino por su cobardía. Aiyana dio un paso atrás y salió del bar sin decir más. Nantan la siguió en silencio. Afuera el sol caía como plomo fundido sobre sus hombros. Ella respiró hondo y cerró los ojos un momento, dejando que el viento seco le enfriara las mejillas.
No deberías haber entrado, dijo Nantán en voz baja, en apache. Teníamos que intentarlo. Ya lo intentamos, ahora sabemos. Sabían que el desprecio era profundo, que las palabras no bastarían para cambiar lo que esa gente sentía. Pero también sabían que habían venido a cumplir una promesa, no a buscar gratitud. Esa tarde caminaron por las afueras del pueblo, midiendo distancias, observando caminos y arroyos secos. Nantán señalaba con gestos discretos los lugares donde el bando podría atacar, los puntos donde el pueblo era vulnerable. Aiyana hablaba con las lavanderas que trabajaban en el arroyo, mujeres que la miraban de reojo, pero que también estaban cansadas de vivir con miedo. Una de ellas, una mexicana de pelo gris, llamado Rosa, le dijo en voz baja: «El sheriff no hace nada. Dice que vigila, pero cuando vienen los bandidos, se esconde. Mi hijo perdió 3 vacas la semana pasada y nadie hizo nada». Aiyana asintió. «¿Dónde atacan más?». Rosa señaló hacia el este. «Por la serrería. Ahí es donde guardan la madera y las herramientas. Saben que no hay vigilancia de noche». Esa información valía más que 100 palabras amables. Aiyana y Nantán pasaron la noche preparándose, sin saber que la humillación de ese día sería solo el principio de algo mucho más grande. El ataque llegó 3 días después, cuando el amanecer apenas comenzaba a aclarar el cielo y la niebla se arrastraba por las calles como un animal cansado. Nantán lo había esperado. Había visto las señales, huellas frescas cerca del arroyo, ramas rotas en los mezquites, el nerviosismo de los caballos atados frente a la cantina. Sabía que los bandidos atacarían pronto y sabía que Clayton no estaría preparado. El primer disparo rompió el silencio como un relámpago seco. Luego vinieron más, muchos más, acompañados de gritos y el sonido de madera quebrándose. El bando bajó por los fondos de la serrería, tal como Rosa había dicho, y esparció el terror, abriendo fuego contra ventanas y puertas. Derribaron barriles, prendieron fuego a una carreta del almacén y gritaron amenazas que helaban la sangre. Clayton, que en tiempos de calma lucía su cinturón de cuero con hebilla brillante, desapareció en el primer estrondo. Se escondió detrás de su escritorio, dejando a 2 ayudantes indecisos en la calle. La gente corría sin dirección. Madres gritaban por sus hijos, hombres buscaban rifles que no sabían usar. El caos era total. Pero Nantán había preparado algo. Durante las noches previas, él y Aiyana habían colocado hilos de lino embebidos en aceite en puntos estratégicos del pueblo. Cuando se encendían, creaban columnas de humo que señalaban rutas seguras. Esa mañana, mientras el bando disparaba y destruía, Nantán encendió los hilos y guió a los civiles hacia callejones protegidos, hacia rincones donde las balas no llegaban. Aiyana, a pesar de haber sido humillada días antes, sostuvo a niños por la mano y los condujo hacia la iglesia de adobe. Improvisó vendajes con tiras de su propia ropa. Limpió heridas con agua que calentó en un brasero y murmuró palabras tranquilizadoras en español y en apache. Las mujeres que la habían despreciado ahora la miraban con ojos llorosos, agradecidas pero confundidas. Nantán posicionó a 3 hombres en los techos: Mateo el herrero, un ranchero joven llamado Samuel y un viejo llamado Tomás que había peleado en otras guerras. Les dio instrucciones simples: no disparen a menos que sea necesario, apunten bajo, protejan a los que están en la calle. Usó piedras blancas para marcar campos de tiro y cuerdas para trabar puertas desde adentro, un truco que había aprendido de su abuelo. La primera embestida del bando perdió fuerza cuando varias entradas secundarias quedaron bloqueadas por esas cuerdas y por tablones que Nantán había clavado durante la madrugada. Los bandidos, acostumbrados a entrar sin resistencia, se encontraron con puertas cerradas y ventanas tapiadas. Intentaron rodear por las caballerizas, pero cayeron en trincheras poco profundas cubiertas con ramas secas.
Algunos se torcieron los tobillos, otros perdieron sus armas en la caída. El pueblo, que la noche anterior había reído de los apaches, ahora veía con asombro que esos salvajes habían estudiado cada rincón para defenderlos. Pero la victoria parcial tuvo un precio. Una bala alcanzó el hombro de Aiyana cuando protegía a una costurera y su hijo. El dolor fue inmediato, agudo, como un hierro al rojo vivo atravesándole la carne. Aiyana apretó los dientes, se arrancó el pañuelo del cuello y lo presionó contra la herida. Conocía plantas que detendrían la sangre, pero no podía buscarlas ahora. Tenía que seguir moviendo a la gente, tenía que asegurarse de que los niños estuvieran a salvo. «Puedes hacerlo», se dijo a sí misma en apache, las mismas palabras que su madre le había dicho cuando era niña y se había caído del caballo. El dolor pasa, la vida queda. El combate duró lo suficiente para mostrar la verdadera cara del pueblo. Muchos comerciantes, cansados de pérdidas, cooperaron cargando agua y abriendo sótanos donde esconder a las familias. Otros, temiendo represalias futuras, se encerraron en sus casas y fingieron no ver nada. El bando, frustrado por la resistencia inesperada, se retiró prometiendo volver con más hombres. Cuando el polvo se asentó, quedó claro que ningún plan del sheriff había salvado a nadie. Lo que funcionó fueron las medidas de un guerrero apache y los pocos que confiaron en él. Clayton salió de su escondite cuando todo terminó, con el sombrero torcido y la camisa arrugada. Intentó dar órdenes, gritar instrucciones, recuperar la autoridad que había perdido. Pero nadie lo escuchó. Mateo el herrero lo miró con desprecio y escupió en el suelo antes de darle la espalda. La herida de Aiyana empeoró durante la noche. La fiebre subió rápido, como siempre sucedía cuando las balas dejaban suciedad dentro de la carne. Nantán la llevó a una habitación pequeña en la parte trasera de la iglesia, donde el padre Miguel les permitió quedarse sin hacer preguntas. El sacerdote era un hombre viejo, con las manos temblorosas, pero los ojos claros, y había visto suficiente sufrimiento como para saber cuándo ayudar en silencio. Aiyana temblaba bajo las mantas, con el rostro brillante de sudor. Nantán limpió la herida con agua hervida y aplicó una pasta hecha de raíces que había traído en su morral. Era un remedio apache, algo que su abuela le había enseñado. Corteza de sauce mezclada con ceniza limpia y grasa de oso. Olía fuerte, pero funcionaba. «No puedes morirte», murmuró Nantán en voz baja, en apache, mientras presionaba la pasta contra la carne abierta. «Todavía no». Aiyana abrió los ojos, apenas ranuras oscuras entre párpados hinchados. «No planeo hacerlo», susurró, y trató de sonreír. Esa noche, mientras Aiyana luchaba contra la fiebre, el pueblo también luchaba con su propia conciencia. Algunos hombres se reunieron en la cantina, hablando en voz baja sobre lo que había pasado. Mateo fue el primero en decir lo que todos pensaban, pero nadie quería admitir. «Nos salvaron», dijo, mirando su vaso de whisky como si contuviera respuestas. «Esos apaches nos salvaron y nosotros los tratamos como basura». «¿Eran ellos o nosotros?», respondió otro, un ganadero llamado Frank, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «No», dijo Mateo. «Ellos vinieron a ayudar porque lo prometieron, y nosotros los humillamos». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Algunos miraron hacia sus manos, otros hacia la puerta, como si esperaran que alguien entrara y cambiara el tema, pero nadie lo hizo. Clayton, sentado en una mesa del rincón, bebía solo. Su rostro estaba rojo, no solo por el alcohol, sino por la vergüenza que trataba de ahogar. Había escuchado los murmullos, había visto las miradas. Sabía que había perdido algo más importante que el respeto. Había perdido la ilusión de que era un líder. Pero lo que Clayton no sabía, lo que nadie en Sandoval sabía todavía, era que su cobardía tenía raíces más profundas.
Durante meses había tenido encuentros secretos con el líder del bando, un hombre llamado Cortés, que controlaba 3 pueblos y varias rutas de comercio. Clayton no había conspirado contra Sandoval, no exactamente, solo había negociado su propia seguridad. Le había dado información sobre patrullas vacías, sobre momentos de cambio de turno, sobre dónde estaban los depósitos más valiosos. A cambio, Cortés prometía no atacar la casa de Clayton, no tocar a su familia. Era una cobardía calculada, una traición silenciosa. Y esa cobardía era la razón por la que el bando siempre sabía cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo presionar más. Al amanecer, Aiyana despertó con la fiebre más baja y la herida menos inflamada. El remedio de Nantán había funcionado. Se incorporó lentamente apoyándose en el brazo sano y miró a su esposo que dormitaba sentado en una silla de madera. Nantán, susurró. Él abrió los ojos de inmediato, alerta como siempre. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pateado un caballo, pero viva. Él asintió, y por un momento su rostro severo se suavizó. Tocó la mano de Aiyana con cuidado, como si temiera romperla. «Descansa», dijo. «Hoy necesito salir». «¿A dónde?» «A hablar con Mateo y con otros». Aiyana entendió. Nantán iba a fortalecer las alianzas, a preparar al pueblo para el siguiente ataque, porque sabían que vendría. Los hombres como Cortés no aceptaban derrotas pequeñas sin responder con algo más grande. El siguiente ataque no vino en forma de balas, sino de algo peor, la desaparición de Nora, la hija de Clayton. Era una niña de 8 años, con el pelo claro recogido en trenzas y los ojos asustados de quien ha visto demasiada violencia en muy poco tiempo. Esa mañana salió a alimentar a las gallinas, como hacía siempre, y no regresó. Clayton la buscó primero en el granero, luego en el pozo, luego en las casas vecinas. Su voz, normalmente arrogante, se quebró cuando empezó a gritar su nombre por las calles. Para mediodía, todo el pueblo sabía que Nora había sido llevada. Un pañuelo atado al portón de la casa de Clayton y marcas de cascos en dirección al lecho seco del río lo confirmaron. El mensaje llegó 2 horas después, clavado con un cuchillo en la puerta de la cantina. Estaba escrito en letras toscas, mal trazadas. 2 carretas de armas y provisiones antes de la próxima luna, o la niña no vuelve. Clayton leyó el mensaje con las manos temblorosas. Por primera vez en años, su rostro mostró algo más que arrogancia. Mostró terror puro. Se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos, y lloró como no había llorado desde que era niño. Los hombres que lo rodeaban no sabían qué decir. Algunos lo despreciaban, otros sentían lástima, pero todos entendían que la situación había cambiado. Ya no se trataba de orgullo o de control, se trataba de una niña inocente. Mateo fue quien finalmente habló. «Necesitamos a Nantán». Clayton levantó la cabeza, con los ojos rojos. «¿El Apache?» «Sí. Es el único que puede seguir el rastro, el único que puede encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Clayton cerró los ojos. Tragar ese orgullo era como tragar vidrio molido, pero no tenía otra opción. Asintió despacio, derrotado. Nantán estaba con Aiyana cuando llegó la petición. Ella todavía estaba débil, pero insistió en acompañarlo. «Si vamos, vamos juntos», dijo, y él no discutió. Sabía que Aiyana leía señales en el terreno que él podría pasar por alto, y su instinto para seguir rastros de acampamentos era tan bueno como el suyo. Cuando Clayton llegó a la iglesia para pedir ayuda, no pudo mirar a Nantán a los ojos. Se quedó parado en la puerta, retorciendo el sombrero entre las manos, y finalmente murmuró: «Mi hija, la tienen. Necesito que la encuentres». Nantán no respondió de inmediato. Miró a Clayton con esa expresión impenetrable que tanto asustaba a la gente, y luego miró a Aiyana. Ella asintió levemente. Ambos sabían lo que significaba esto.
salvar a la hija del hombre que los había humillado. Pero también sabían que un niño no tenía la culpa de los pecados de su padre. «Necesito saber todo», dijo Nantán finalmente. «¿Cuándo la viste por última vez? ¿Qué llevaba puesto? Si había algo extraño en los últimos días». Clayton habló atropelladamente, con la voz rota. Describió la ropa de Nora, sus zapatos gastados, el pañuelo amarillo que llevaba en el pelo. Pero cuando Nantán preguntó sobre los bandidos, sobre cómo sabían tanto del pueblo, Clayton vaciló. «No sé», mintió. «Nunca supe cómo». Nantán entrecerró los ojos. «Mientes». Clayton dio un paso atrás. «No, yo... No importa ahora», interrumpió Aiyana, levantándose con esfuerzo. «Lo que importa es encontrar a la niña. Después hablaremos de mentiras». Salieron esa misma tarde con poco más que agua, algo de cecina y los conocimientos que habían guardado por generaciones. Nantán estudió las huellas cerca del portón. 4 caballos, uno más pesado que los otros, probablemente cargando provisiones. Las marcas mostraban que habían salido al galope, pero habían reducido la velocidad después del primer kilómetro, señal de que no temían ser seguidos. Aiyana encontró algo más, un pedazo pequeño de tela amarilla enganchado en un arbusto de mezquite. Era del pañuelo de Nora. «Por aquí», dijo, señalando hacia el desfiladero. Nantán asintió. Conocía ese lugar. Era estrecho, peligroso, pero también un buen sitio para tender una trampa si sabías cómo usar el terreno. Y él sabía. El desfiladero de San Miguel era un corte profundo en las rocas rojas del desierto, un lugar donde el viento soplaba con un silbido agudo y las sombras se alargaban como dedos esqueléticos. Nantán y Aiyana lo alcanzaron al atardecer, cuando la luz del sol teñía todo de naranja y sangre. Desde la cima podían ver las huellas bajando por el camino estrecho, serpenteando entre rocas y arbustos secos. «Acamparon aquí», dijo Aiyana, señalando un círculo de piedras ennegrecidas. «Hace menos de un día». Nantán se arrodilló y tocó la ceniza. Todavía estaba tibia. «Están cerca». Siguieron las huellas con cuidado, moviéndose en silencio absoluto. Cada paso era medido, cada rama evitada. Aiyana sentía el dolor en su hombro con cada movimiento, pero lo ignoraba. Había aprendido desde niña que el dolor era solo una sensación, algo que el cuerpo gritaba, pero que la mente podía silenciar cuando era necesario. Al caer la noche, encontraron el campamento. Era pequeño, oculto entre 2 formaciones rocosas que bloqueaban la vista desde cualquier dirección. 3 hombres dormían cerca del fuego, con las armas apoyadas contra las piedras. Un 4.º hombre vigilaba, pero su atención estaba en una botella de whisky que sostenía entre las manos. Y en el centro, atada a un árbol retorcido, estaba Nora. La niña tenía los ojos cerrados, pero Nantán podía ver el movimiento de su pecho, el ritmo lento de su respiración. Estaba viva, pero asustada, probablemente agotada del viaje. Aiyana tocó el brazo de Nantán y señaló hacia la izquierda. Había un camino que rodeaba el campamento, un sendero de cabras que los llevaría por detrás sin ser vistos. Nantán asintió, pero antes de moverse, sacó algo de su morral. 2 pequeñas bolsas de cuero llenas de polvo de chile rojo mezclado con ceniza. Era un truco viejo, algo que usaban cuando necesitaban crear distracción sin hacer ruido. Se separaron. Aiyana rodeó por la derecha moviéndose como una sombra entre las rocas. Nantán fue por la izquierda con las bolsas de chile en la mano. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lanzó las bolsas al fuego. El polvo estalló en una nube roja que hizo que los hombres despertaran tosiendo y gritando. El guardia dejó caer la botella y se llevó las manos a los ojos, ciego y confundido. Fue suficiente. Nantán se movió rápido, cortando las cuerdas que ataban a Nora, mientras Aiyana aparecía por el otro lado, lanzando piedras para mantener a los hombres desorientados. La niña abrió los ojos, aterrada,
Pero Nantán le tapó la boca con suavidad y le susurró en español: «Tu padre nos envió, no hagas ruido». Nora asintió, temblando. Nantán la cargó y corrió hacia las sombras. Aiyana lo siguió, cubriendo la retirada con su cuchillo en mano. Uno de los bandidos logró levantarse y disparó, pero la bala se perdió en la oscuridad. Para cuando los demás recuperaron la vista, Nantán, Aiyana y Nora ya habían desaparecido en el desfiladero. Corrieron hasta que el campamento quedó lejos, hasta que solo se escuchaba el viento y el latido de sus propios corazones. Finalmente, se detuvieron en una cueva pequeña, oculta entre las rocas. Nora lloraba en silencio, con el rostro sucio y las manos raspadas. Aiyana la envolvió en su manta y le dio agua de su cantimplora. «Ya pasó», murmuró Aiyana en español, acariciando el pelo enredado de la niña. «Estás a salvo». Pero sabían que no habían terminado. Los bandidos los seguirían, y el camino de regreso sería peligroso. Nantán revisó su arco y contó sus flechas. 6, suficientes si tenía cuidado, insuficientes si tenía que pelear contra 4 hombres armados con rifles. «Descansen», dijo. «Yo vigilo». Aiyana se recostó contra la pared de la cueva, con Nora acurrucada contra su costado sano. La niña se durmió casi de inmediato, agotada del miedo y el viaje. Aiyana cerró los ojos, pero no durmió. Pensaba en su propia infancia, en las veces que su madre la había protegido de peligros que ella no entendía. Pensaba en el odio que había visto en los ojos de Clayton cuando entraron al bar, y en el terror que vio cuando les pidió ayuda. La vida era extraña así. A veces los enemigos se volvían aliados cuando el dolor era lo suficientemente grande. Afuera, Nantán escuchaba la noche. Conocía los sonidos del desierto, el aullido de los coyotes, el murmullo del viento entre las rocas, el deslizarse de las serpientes sobre la arena. Pero también conocía los sonidos de los hombres, el crujir de las botas, el tintineo de las espuelas, el chasquido de un rifle al ser cargado. Y esos sonidos no llegaban, todavía. El amanecer los encontró cansados, pero vivos. Nora despertó con los ojos hinchados, pero más calmada. Aiyana le dio un pedazo de cecina y más agua, y la niña comió en silencio, mirando a sus salvadores con una mezcla de gratitud y confusión. «¿Por qué nos ayudan?», preguntó finalmente en voz baja. Mi papá dijo cosas feas de ustedes». Aiyana intercambió una mirada con Nantán. «Tu padre tuvo miedo», respondió. «El miedo hace que la gente diga cosas que no son verdad. ¿Ustedes no tienen miedo?» «Todos tenemos miedo», dijo Nantán, y era la primera vez que hablaba directamente con la niña. «La diferencia está en lo que haces con ese miedo». Nora asintió, aunque no estaba segura de entender completamente. Pero había algo en la voz calmada de Nantán que la hacía sentir segura. Algo en los ojos cansados de Aiyana que le recordaba a su propia madre, muerta años atrás. Salieron de la cueva cuando el sol estaba alto, aprovechando la luz para moverse más rápido. Nantán eligió un camino diferente al que habían tomado para llegar, uno que bordeaba el desfiladero por arriba en lugar de atravesarlo. Era más largo, pero también más seguro, o eso pensaba. A medio camino encontraron evidencia de que los bandidos los habían seguido. Huellas frescas, ramas rotas, ceniza esparcida donde habían apagado un fuego con prisa. Nantán se detuvo y levantó la mano, señal de que debían quedarse quietos. «Están cerca», murmuró en apache a Aiyana. Ella asintió y se agachó junto a Nora, cubriéndola con su cuerpo. Nantán avanzó solo, moviéndose entre las rocas con la quietud de un animal cazando. Lo que encontró lo heló, 2 hombres esperando en una emboscada, con los rifles apuntando hacia el camino que debían tomar. Pero lo que realmente le llamó la atención fue lo que uno de ellos sostenía en la mano, un papel con el sello de Sandoval. Nantán se acercó más hasta que pudo escuchar sus voces. «Dijo que vendrían por aquí»,
murmuraba uno. Clayton siempre sabe. Ese sheriff es un cobarde útil, respondió el otro. Nos ha dado buenos negocios. Nantan sintió algo frío instalarse en su pecho. Así que era verdad. Clayton había estado trabajando con los bandidos, proporcionándoles información. La humillación a Aiyana, la falta de defensa durante los ataques, todo tenía sentido ahora. No era incompetencia, era traición. Se retiró en silencio y regresó con Aiyana y Nora. «Hay una emboscada adelante», dijo en español para que la niña entendiera. «Pero también encontré algo más importante». Le explicó lo que había escuchado. Nora palideció, negando con la cabeza. «No», susurró. «Mi papá no haría eso». Aiyana la tomó de las manos. «Lo siento, pequeña, pero necesitas saber la verdad». Lágrimas corrieron por el rostro de Nora, pero esta vez no eran de miedo. Eran de algo más complicado: vergüenza, confusión, dolor. Su padre, el hombre que se suponía debía proteger al pueblo, había sido cómplice de quienes lo atacaban. Nantan estudió el terreno. No podían seguir por el camino principal, pero tampoco podían regresar. La única opción era subir por las rocas. Un ascenso peligroso que les tomaría horas. Pero era su mejor oportunidad. Comenzaron a trepar cuando el sol estaba en su punto más alto. El calor era brutal, reflejándose en las piedras hasta quemar la piel. Aiyana subía despacio, con el hombro herido palpitando en protesta. Nora trepaba con sorprendente habilidad para una niña de ciudad, aferrándose a las grietas y siguiendo cada instrucción que Nantan le daba. Estaban a mitad de camino cuando escucharon los gritos. Los bandidos habían descubierto que no habían caído en la emboscada y ahora buscaban en todas direcciones. Uno miró hacia arriba y los vio. El disparo resonó como un trueno, rebotando contra las rocas. La bala pasó cerca de la cabeza de Aiyana, tan cerca que sintió el aire caliente desplazarse. ¡Suban!, gritó Nantan. ¡No miren atrás! Treparon más rápido, ignorando el dolor, ignorando el cansancio. Otro disparo, luego otro. Las balas chocaban contra la roca, enviando esquirlas afiladas en todas direcciones. Una cortó la mejilla de Nora, dejando una línea delgada de sangre, pero la niña no gritó. Siguió subiendo, con los dedos sangrando y el rostro determinado. Alcanzaron la cima justo cuando el sol comenzaba a descender. Desde arriba podían ver a los bandidos intentando trepar, pero eran hombres pesados, acostumbrados a caballos y caminos planos. No sabían moverse en las rocas como los apaches. Nantan aprovechó eso. Empujó piedras sueltas hacia abajo, creando pequeñas avalanchas que forzaron a los perseguidores a retroceder. «Vamos», dijo, ayudando a Aiyana a levantarse. «Todavía tenemos camino». Corrieron por la cima de las rocas, con Sandoval visible en la distancia, pequeño y polvoriento bajo el sol del desierto. Estaban cerca, casi a salvo. Casi. Entraron a Sandoval al atardecer, con el polvo pegado a la piel y la ropa rasgada. Nora iba entre ellos, sosteniendo la mano de Aiyana con fuerza. La gente que los vio llegar se quedó en silencio, mirándolos como si fueran fantasmas. Algunos murmuraron oraciones, otros simplemente se quitaron los sombreros en señal de respeto. Clayton salió corriendo de su casa cuando alguien le avisó. Su rostro pasó del alivio al llanto en un segundo. Se arrodilló frente a Nora y la abrazó con tanta fuerza que la niña jadeó. «Mi niña», sollozó. «Mi pequeña, pensé que te había perdido». Nora se quedó rígida en sus brazos. No lo abrazó de vuelta. Después de un momento, se separó y miró a su padre con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿es verdad lo que escuché de ellos? ¿Estabas ayudando a los bandidos?» Clayton palideció. Miró a Nantan y a Aiyana, luego a la multitud que se había reunido. «Yo
No sé de qué hablas. Encontré esto, dijo Nantan, sacando el papel que había tomado del bolsillo de uno de los bandidos durante la lucha. Era una nota con la letra tosca de Clayton, describiendo las rutas de patrulla y los horarios de vigilancia. «Explícalo». Clayton intentó arrebatar el papel, pero Nantan lo levantó fuera de su alcance. Mateo dio un paso adelante y lo leyó en voz alta para que todos escucharan. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Traición, cobardía, colaboración. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La gente miraba a Clayton con una mezcla de incredulidad y furia. Algunas mujeres lloraban, hombres apretaban los puños. Una comerciante llamada Dolores, que había perdido su tienda en el último ataque, escupió a los pies del sheriff. «Mi negocio», dijo con voz quebrada. «Perdí todo por tu culpa». Clayton levantó las manos tratando de defenderse. «Yo solo trataba de proteger a mi familia. Ellos amenazaron con...» «¿Y qué hay de nuestras familias?», interrumpió Samuel, el ranchero joven. «¿Qué hay de los niños que murieron? ¿De la gente que perdió todo?». Clayton no tenía respuesta. Se dejó caer de rodillas, con el rostro entre las manos. No lloró esta vez. Solo se quedó ahí, pequeño y roto, mientras el peso de lo que había hecho finalmente lo aplastaba. El padre Miguel se abrió paso entre la multitud. Era viejo, pero su voz tenía autoridad. «Esta decisión no nos corresponde solo a nosotros», dijo. «Lo que hizo Clayton es grave, pero también salvaron a su hija. Nantan y Aiyana merecen ser escuchados». Todos los ojos se volvieron hacia la pareja apache. Aiyana, agotada y sangrando, se apoyó en Nantan. Él la sostuvo con cuidado y luego habló, con voz calmada pero firme. «Vinimos porque lo prometimos», dijo en español claro. «No por él, por ustedes. Por el acuerdo que nuestros abuelos hicieron con sus abuelos. Un hombre rompió ese acuerdo, pero nosotros no». «¿Qué quieres que hagamos con él?», preguntó Mateo. Nantan miró a Clayton, todavía de rodillas, todavía destrozado. «Eso lo deciden ustedes. Pero si me preguntan, yo diría que enfrente lo que hizo. No con balas ni con cuerdas. Que viva con la verdad». Era una sentencia más dura que cualquier castigo físico. Obligar a Clayton a seguir viviendo en el pueblo que había traicionado, a enfrentar cada día las miradas de la gente que había puesto en peligro, era una justicia que dolería por años. El Consejo del Pueblo se reunió esa noche y tomó una decisión. Clayton sería despojado de su insignia y su autoridad. No sería ejecutado ni exiliado, pero tendría que trabajar para reconstruir lo que había destruido. Mateo fue elegido como nuevo sheriff, un hombre que había demostrado valor cuando más se necesitaba. Aiyana pasó la noche en la iglesia, donde el padre Miguel le cambió los vendajes y le dio un té de hierbas para el dolor. Nora se quedó con ella, negándose a volver a casa. La niña le había tomado cariño a la mujer apache que la había rescatado, y Aiyana, a su vez, encontraba consuelo en cuidar de alguien que también estaba herida. «¿Te quedarás?», preguntó Nora en voz baja, mientras Aiyana le trenzaba el pelo. «No lo sé», respondió Aiyana honestamente. «Depende de lo que necesite el pueblo. Yo quiero que te quedes». Aiyana sonrió y besó la frente de la niña. «Lo pensaré». Las semanas que siguieron trajeron cambios a Sandoval. El bando, sin la información de Clayton, perdió su ventaja. Atacaron una vez más, pero esta vez encontraron un pueblo preparado, con vigilantes en los techos y trampas en las calles. La batalla fue corta y decisiva. 3 bandidos murieron, 5 fueron capturados y el resto huyó al desierto, dispersándose como sombras. Mateo resultó ser un buen sheriff. No era perfecto, pero era honesto, y eso bastaba. Organizó patrullas regulares, estableció señales de alerta y, lo más importante, construyó confianza.
Escuchaba cuando la gente hablaba de problemas y actuaba cuando era necesario. Clayton, por su parte, se convirtió en un hombre silencioso. Trabajaba en el establo, alimentando caballos y limpiando corrales. La gente no lo saludaba, pero tampoco lo atacaba. Existía en un limbo extraño, ni perdonado ni condenado, simplemente presente. Nora vivía ahora con la familia de Dolores, la comerciante. Clayton podía visitarla, pero no más que eso. La niña lo trataba con cortesía distante, como se trata a un extraño que alguna vez fue importante. Nantan y Aiyana decidieron quedarse en Sandoval por un tiempo. El consejo de la tribu lo aprobó, viendo en su presencia una oportunidad de fortalecer los lazos entre ambos pueblos. Se les dio una pequeña casa en las afueras, cerca del arroyo donde las lavanderas trabajaban. Era modesta, con paredes de adobe y techo de ramas, pero era suya. Aiyana comenzó a enseñar a las mujeres sobre plantas medicinales. Les mostró cómo identificar la raíz de yuca para hacer jabón, cómo preparar té de salvia para la fiebre, cómo aplicar compresas de arcilla para las heridas. Al principio solo asistían unas pocas, pero poco a poco más mujeres llegaron, curiosas y agradecidas. Rosa, la lavandera que le había dado información antes del ataque, se convirtió en su mejor alumna. Nantan, por su parte, ayudó a fortalecer las defensas del pueblo. No con grandes cambios, sino con cosas pequeñas, mejores posiciones para los vigilantes, señales más claras, caminos alternativos que permitieran evacuaciones rápidas. También enseñó a algunos jóvenes a rastrear, a leer marcas en el suelo, a moverse en silencio. No todos aprendieron, pero los que lo hicieron se volvieron más seguros, más útiles. La transformación de Sandoval no fue dramática. No hubo discursos grandiosos ni celebraciones ruidosas. Fue gradual como la forma en que el agua desgasta la piedra, gota a gota, día a día. La gente aprendió que los apaches no eran enemigos. Eran personas con sus propias historias, sus propias pérdidas, su propio honor. Una tarde, 6 meses después de todo, Nora visitó la casa de Aiyana y Nantan. Traía un pequeño paquete envuelto en tela. «Es para ti», dijo, entregándoselo a Aiyana. Dentro había las cuentas azules que Aiyana había llevado el día de la humillación en el bar. Las había perdido durante el rescate, en algún punto del desfiladero. Nora las había encontrado semanas después, cuando fue con Dolores a recoger leña. «Pensé que las querrías de vuelta», dijo la niña, con los ojos brillantes. Aiyana tomó las cuentas y las sostuvo contra su pecho. Eran pequeñas, insignificantes para cualquiera que las mirara, pero para ella representaban todo: el amor de su madre, la fuerza de su pueblo, la promesa que había cumplido. «Gracias», susurró, y abrazó a Nora con fuerza. Nantan observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que casi parecía una sonrisa. Pensaba en cómo habían llegado a Sandoval, despreciados, humillados, tratados como salvajes. Y pensaba en cómo se iban, o más bien en cómo se quedaban, respetados, necesitados, valorados. Esa noche, mientras el sol se ponía pintando el desierto de rojos y dorados, Aiyana se sentó afuera de su casa con las cuentas azules de nuevo en su cuello. Nantan se sentó a su lado, tallando un pequeño juguete de madera para uno de los niños del pueblo. El viento soplaba suave, trayendo el olor a salvia y tierra mojada. «¿Crees que valió la pena?», preguntó Aiyana en apache, la lengua que usaban cuando querían hablar solo entre ellos. «¿El qué?» «Todo. La humillación, el dolor. Quedarnos». Nantan dejó de tallar y miró hacia el pueblo, hacia las luces que comenzaban a encenderse en las ventanas, hacia el humo que salía de las chimeneas. «Sí», dijo finalmente, «valió la pena». «¿Por qué?» «Porque mostramos que es posible, que dos pueblos pueden vivir juntos sin odio. No será fácil y no será perfecto, pero es posible.
Aiyana asintió y recostó su cabeza en el hombro de Nantán. Sintió el peso de las cuentas contra su pecho, el calor del cuerpo de su esposo junto al suyo y la paz que viene de saber que has cumplido una promesa, incluso cuando nadie esperaba que lo hicieras. En la distancia, un coyote aulló. Otro le respondió. Era el lenguaje del desierto, antiguo y verdadero, recordándoles que pertenecían a algo más grande que ellos mismos, algo que existía antes de que llegaran y existiría después de que se fueran. Pero por ahora, en este momento, bajo este cielo infinito, eran exactamente donde necesitaban estar. Y Sandoval, el pueblo que los había rechazado, aprendió la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no viene de las armas ni de la autoridad, sino de la capacidad de reconocer el valor en aquellos que son diferentes. Y que el honor, una vez perdido, solo puede recuperarse con verdad y humildad. Los años pasaron. Nora creció y se convirtió en maestra, enseñando a los niños del pueblo a leer y escribir, pero también enseñándoles las historias de los apaches que Aiyana le había contado. Clayton vivió el resto de sus días en silencio, trabajando y pagando por su traición con cada mirada de reproche que recibía. Mateo sirvió como sheriff durante 2 décadas, manteniendo la paz que Nantán y Aiyana habían ayudado a construir. Y cuando finalmente llegó el momento de elegir a alguien nuevo, el pueblo eligió a un joven mestizo, hijo de un comerciante mexicano y una mujer apache, prueba de que las fronteras entre pueblos podían desdibujarse cuando se les daba la oportunidad. Aiyana y Nantán eventualmente regresaron a su tribu, pero visitaban Sandoval cada año, trayendo medicinas y noticias, fortaleciendo los lazos que se habían forjado en el fuego y la sangre. Y cada vez que llegaban, Nora era la primera en salir a recibirlos, con las cuentas azules brillando en su propio cuello ahora, un regalo que Aiyana le había dado antes de partir por primera vez, porque eso es lo que quedó al final. No rencor, no venganza, sino un legado de comprensión, una promesa cumplida en el desierto, donde el sol quema y el viento borra las huellas, pero donde también los corazones pueden cambiar si se les da la oportunidad. Y esa, más que cualquier victoria en batalla, fue la verdadera conquista de Nantán y Aiyana. No conquistaron un pueblo con fuerza, sino con dignidad. No impusieron su voluntad con violencia, sino que mostraron con cada acción que el respeto se gana y que el honor se vive. Sandoval nunca olvidó la lección. Y en las noches frías del desierto, cuando el viento susurraba entre las rocas y las estrellas brillaban como ojos ancestrales, los ancianos contaban a los niños la historia de los 2 apaches que salvaron un pueblo. No con balas ni con gritos, sino con coraje silencioso y corazones que se negaron a convertirse en lo que otros esperaban de ellos. Era una historia de redención, de justicia, de amor inquebrantable. Y como todas las mejores historias, era verdadera en los lugares que importan, en el alma, en la memoria, en el ejemplo que dejó para quienes vinieron después. Porque al final, Nantán y Aiyana no solo salvaron vidas, salvaron la posibilidad de un futuro mejor. Y eso, en un mundo lleno de odio y miedo, era el regalo más grande que podían dar.